Buenas noches. La entrevista hoy será con el precandidato del Frente Amplio, Daniel Martínez. Según los sondeos de opinión pública, Martínez encabeza las internas partidarias. Será el ganador en junio para convertirse en el candidato único del Frente Amplio en octubre. Bienvenidos a Plan País. Buenas noches, Eugenia, ¿cómo andás? Buenas noches para todos. Si bien Daniel Martínez es un candidato de la renovación, es un hombre de trayectoria dentro de la coalición de izquierda. Exactamente. Militó en el Partido Socialista desde muy joven, en la clandestinidad, y también fue dirigente sindical. Ayudó a fundar el sindicato de ANCAP, cuando todavía estaba la dictadura militar. Después fue, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, presidente de ANCAP, ministro de Industria y también fue senador. Después fue electo intendente de Montevideo, ahora renunció para hacer su campaña, pero es un hombre de larguísima trayectoria dentro de la izquierda. Pero se puede decir que por primera vez en esta elección no estarán ni Tabaré Vázquez, ni José Mujica, ni Danilo Astori, esta tríada que ha liderado a la opinión pública en las últimas décadas. Aunque José Mujica y Danilo Astori encabecen listas al Senado, sin embargo, Eugenia, no van a ir como candidatos. Exactamente. Los 4 candidatos es la primera vez que se candidatean, así que es renovación total para el Frente Amplio. Vamos a ver el siguiente informe. Daniel Martínez está casado con Laura Mota, con quien tiene 3 hijas y 7 nietos. Con 62 años se presenta como la renovación dentro del Frente Amplio, aunque tiene una larga trayectoria como integrante del gobierno y de la militancia política desde sus inicios en la clandestinidad durante la dictadura militar. Trabajó en ANCAP durante 14 años y allí ayudó a fundar el sindicato cuando aún estaban prohibidos. Y ahí empezamos nuestra relación con Daniel, es decir, la que lo llevó a que después Daniel fuera destituido precisamente por esa cuestión de organizar a los trabajadores. Eso para pensar a veces, cuando hablamos de la dictadura, dicen los milicos, lo terrible que vivíamos en aquella época. Y también lo que a veces nos costaba poder hacer entender lo importante que era el movimiento sindical y lo que fue para el proceso de democracia del Uruguay. Ejerció como profesional independiente durante muchos años y en 2005, en el primer gobierno del Frente Amplio, asume el cargo de presidente de ANCAP. Todas las medidas que nosotros hemos planteado, que es fijar un objetivo estratégico y un plan estratégico para la empresa, apuntan a ser más eficientes, a hacer mejor el trabajo y por lo tanto que eso se vea reflejado en las tarifas. En el año 2008 asume como ministro de Industria. Ese año, el Congreso Extraordinario del Frente Amplio habilitó su precandidatura presidencial, pero finalmente Martínez declinó postularse. En las elecciones municipales del año 2010, el Partido Socialista intentó postularlo como candidato a intendente, pero finalmente el Frente Amplio respaldó a la dirigente comunista Ana Olivera. En Montevideo, no en todo el país, solamente admitía llevar un candidato solo. Y bueno, los otros sectores mayoritarios, el caso del Frente Libre Sereñi, del MPP, impulsan la candidatura de la compañera Ana Olivera, lo que hace que tuviera la mayoría y que el Partido Socialista, por tanto, retiraba la candidatura de Daniel Martínez. En aquel momento, para nosotros, en lo personal, para mí fue un golpe muy fuerte porque me pareció absolutamente o poco justo que por unos pocos votos no se admitiera que Daniel Martínez estaba siendo el compañero que en ese momento el Frente Amplismo lo quería. En el periodo 2010-2015 asume como senador de la República y si bien fue un legislador activo y presidió múltiples comisiones, terminada su gestión declaró que preferiría volver a ser portero de cine que senador. En el año 2015 es elegido intendente de Montevideo, convirtiéndose en el 6º gobierno consecutivo del Frente Amplio en la capital del país. Este 6º gobierno será y volverá a ser un gobierno hacia la gente, hacia todos los montevideanos, sin diferencias. En 2018, Martínez es proclamado precandidato presidencial del Frente Amplio.
estamos trabajando para ganar las elecciones y el cuarto gobierno del Frente Amplio. De eso se trata, ni más ni menos. Y por eso confiamos en que el mejor candidato para encabezar ese proceso y lograr el objetivo es Daniel. Es la renovación, parte de la renovación de la izquierda, y además nosotros creemos que es lo más cercano al socialismo democrático. Nosotros estamos en la Internacional Socialista y en función de eso nos parece muy bueno el apoyo. Por otro lado, hay que destacar que todo el FLS se está definiendo por Daniel Martínez y por lo tanto para nosotros es muy importante que el FLS en su conjunto esté apoyando a un único candidato. Un compañero que ha demostrado tener capacidad para gestionar, para conducir, para escuchar, que esto es lo más importante en un dirigente político, saber escuchar, por supuesto tener claras sus bases ideológicas, que Daniel las tiene, muy firmes, pero a su vez Daniel tiene una capacidad en eso de escuchar, de ser flexible para saber por dónde hay que ir caminando, para encontrar las mejores soluciones con el mayor respaldo posible. Según los sondeos de opinión, Martínez es favorito a ganar las internas de su partido, seguido por Carolina Cose, Oscar Andrade y Mario Vergara. Será la primera elección desde 1989 en la que no estarán presentes ninguno de los históricos líderes del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, Danilo Astori o José Mujica. Y le damos las buenas noches, le agradecemos la presencia al precandidato del Frente Amplio, Daniel Martínez. Bienvenido, un gusto recibirlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, muy bien. Daniel, ¿cómo es este último tramo de campaña en la cual usted hace ya bastante tiempo aparece como el favorito, el que lidera las internas, aparece primero en las encuestas? ¿Cuánto eso lo afecta, lo pone nervioso? No, yo diría que muy tranquilo en el sentido de que, bueno, así uno vaya último primero, cuando decide ponerse en esto, tiene que pelear, o por lo menos el estilo de uno, ¿no? Dejar todo en la cancha hasta el último minuto, ¿no? Y es lo que venimos haciendo o tratando de hacer, también buscando la forma de relacionarse con la gente. Estuvimos haciendo 66 localidades de todo el país, recorriendo, incluyendo capitales departamentales de todos los departamentos, y ahora ya estamos en estos últimos días dedicándonos más a lo que es Canelones y Montevideo, aunque también fuimos mechando también Canelones y Montevideo dentro de esas visitas, y bueno, tratando de establecer ese diálogo, hablando, y sí haciendo mucho centro en que la gente vaya a votar, ¿no? Porque tuviste que los frente amplistas no son muy amigos de las internas, ¿no? Es como que nos gustaría como seguimos teniendo el legado histórico del candidato único, que es muy fuerte, y nunca termina de convencer demasiado, pero bueno, hay que tratar de convencer a la gente que votar ahora es importante porque es una forma de acumular fuerzas para octubre, que es lo que para los 4 candidatos dentro del Frente Amplio importa, porque obviamente cada uno se presenta porque quiere ganar, pero todos sabemos, y creo que hemos hecho una muy buena campaña prácticamente. Uno puede decir que no ha habido roces entre nosotros, pero en definitiva... ¿Y eso usted lo considera una virtud? Porque hay quienes dicen, bueno, los candidatos del Frente Amplio no van a salir a marcar matices, no van a salir a marcar bueno, por qué yo y no otro. Pero uno no tiene por qué sí, porque yo qué sé. Yo creo que la belleza del Frente Amplio es que como tenemos un programa común, cada uno ponemos nuestros acentos, yo qué sé. Tuviste que hubo gente, hubo compañeras y compañeros que se dedicaban a ir tirando ideas. Nosotros, en lo personal, yo preferí ir marcando presentaciones programáticas, en 3 presentaciones programáticas, dar una idea de globalidad e integralidad de la propuesta, pero eso es una opción de cada uno. Y además, al tener una propuesta común y tener la belleza de que el Frente Amplio, después de haber tenido durante mucho tiempo 3 líderes incuestionables que marcaron la historia del Frente Amplio y de las victorias del Frente Amplio, como fueron Tabaré Vázquez, Mujica y Astori, hoy no están, por lo menos en lo que es la candidatura a la presidencia, la precandidatura a la presidencia, y se buscó 3 compañeros y una compañera con diferentes perfiles, historias, personalidades. Hay una buena oferta para elegir y nosotros no... Digamos, si bien, obviamente, cada uno de nosotros o nosotras queremos ganar, en definitiva, todos sabemos que vamos a ir detrás de un mismo programa
y al que gane o la que gane salir a respaldarla con todo después del 30 de junio, lo cual le da un contenido un poco diferente. Y en mi caso en particular, tú me conoces hace unos cuantos años, yo siempre te recuerdo que yo le iba a cobrar con 16 años en plena dictadura a tu padre el aporte al Partido Socialista, así que si nos conoceremos, sí, Brito del Pino era que vivía, ¿no? Sí, exactamente. Brito del Pino, ¿no? Cerca de Lombú era, me parece. Sí, mi padre pertenecía al Partido Socialista. Y yo le iba a cobrar con 16 años, le iba a cobrar la cuota del partido en plena dictadura, así que si nos conocemos, mi forma de ser fue siempre dejar todo en la cancha, más bien tener que controlar la hiperactividad que tener que empujarme para moverme, así que... Y bueno, ¿Por qué ese concepto de el nuevo impulso? Es decir, ¿cuánto de lo que el Frente Amplio ha hecho en estos años de 3 gobiernos, usted dice, bueno, esto es lo que tenemos que conservar, y qué cosas usted dice, bueno, esto lo tenemos que cambiar radicalmente? Mira, el nuevo impulso se basa en el concepto de que el Uruguay logró una macroestabilidad, una estabilidad macroeconómica muy importante, que ha logrado empezar a encarar la solución de problemas estructurales muy graves que tenía el país y que no se solucionan de un día para otro, que avanza hacia un cambio cultural que le implica tratar de promover la igualdad de oportunidades con igualdad de punto de partida en un marco de innovación y emprendedurismo, pero que hoy el mundo, yo diría que los últimos 5 o 10 años del mundo, en la aceleración de lo que ya se veía hace 40, 50 años y que lamentablemente quienes gobernaban el Uruguay nunca lo entendieron, siguieron durmiendo la siesta, no por maldad, mirá que yo no me gusta demonizar a nadie, no creo que los gobernantes blancos y colorados hayan dicho no, el mundo va para este lado y nosotros seguimos en esta línea de siempre lo mismo, porque lo hubieran querido por maldad, sino porque no se dieron cuenta para dónde iba el mundo, que iba para el conocimiento, para la innovación, para el emprendedurismo, para crear cosas diferentes, para la tecnología. Solo que esa realidad, yo te diría que en los últimos 5 o 10 años, el nivel de aceleración que ha tomado hace que el Uruguay, sobre esa base de estabilidad macroeconómica que tenemos, de haber empezado a encarar la solución de algunos temas estructurales muy importantes, que no se solucionan de un día para otro, pero se ha empezado, necesita ese nuevo impulso que nos ponga o del lado de los que no entienden para dónde va el mundo y no logran adaptarse y generar los cambios, o del lado de los países que logran potenciar lo que es un desafío, aprovecharlo como una oportunidad para ponerse en la cresta de la ola o un lugar interesante de la ola y desarrollar capacidades que permitan generar más riqueza y, según el concepto frente amplista, de nada sirve generar riqueza si a su vez no se redistribuye. Por eso es ese nuevo impulso. Yo el otro día escuchaba a Tavares y decía, mira, al pelo, porque decía, no, estamos en una nueva etapa del fútbol uruguayo, de la selección a su mando, y él decía así, luego de 15 años de un proceso donde se lograron muchas cosas, requerimos el impulso para transformarnos y adaptarnos a la realidad. Y dije, perfecto, es exactamente lo que yo... En un tema futbolístico, exactamente lo que uno siente. Uruguay hoy es un país diferente del que era, el que no hay ningún indicador serio de esos que se miden en el mundo y se miden con los mismos criterios por los mismos expertos internacionales que no tienen nada que ver con ningún gobierno, que no tienen camiseta de ningún sector político, ningún indicador serio que nos diga que Uruguay ha dado un salto en calidad importantísimo. Tendrá problemas de seguridad, que los tiene. La educación avanzó en muchos aspectos, le falta avanzar en otros, sobre todo el tema de la deserción en lo que es enseñanza media, secundaria y UTU, pero el Uruguay hoy es otro país que puede mirar el futuro con una fortaleza que yo creo que en los últimos 40, 50 años nunca la había tenido. Del año 2015 a la fecha, el gobierno, la ciudadanía con el gobierno del Frente Amplio decayó en simpatía, en adhesión. Hoy el Frente Amplio está peor que hace 5 años atrás. ¿Usted a qué se lo atribuye? La gente, hoy cuando uno dice, bueno, relativiza los sondeos de opinión pública, pero es evidente que son datos. Yo los miro y los respeto. Exactamente. Entonces siempre. dice, bueno, hoy la gente está desconforme. ¿Usted cree que es por la situación económica, por la seguridad, por lo que usted habla en la educación? ¿Dónde está esa desconformidad que hoy cuando uno mira esa foto dice, bueno, la mayoría hoy está con la oposición, que es muy diversa, que es muy vasta, pero está con la oposición? ¿Por qué? ¿Dónde estuvo la falla en el gobierno, en el Frente Amplio, para que hoy se esté tan abajo?
Primero, de la misma forma que si bien las encuestas parecerían dar que tengo buenas posibilidades, la verdadera encuesta es la que vale, es la del 30 de junio. De la misma forma yo creo que la encuesta que va a valer va a ser la del 27 de octubre. Ya la vez pasada, bueno, el mismo día de las elecciones, a las 9 de la noche, todos los noticieros daban un escenario que después no fue el real, así que posibilidades hay. De todas formas, yo creo que hay dos aspectos fundamentales. Primero, creo que no hay duda lo que ha sido el crecimiento del país, eso nadie lo puede dudar. Nunca en la historia del país había crecido tanto, y habiendo tenido viento de cola solo 3 años, porque con bastante engaño en parte, la oposición habla del viento de cola, y en realidad el viento de cola fue 2005, 2006 y 2007, ya 2008, recordemos la crisis hipotecaria, el descalabro financiero del mundo, la pérdida de dinamismo del crecimiento de la economía a nivel mundial, bla, 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 más las crisis estructurales en la región que golpearon, que en otra época, crisis mucho menores, generaron en el 2002 que el Uruguay quedara en tal vez la peor situación de pobreza en la historia del Uruguay. No pasó ahora lo mismo y el Uruguay siguió creciendo. Pero eso también genera una realidad bueno, que ha permitido esa mejora y esa mejora de redistribución de riqueza, un crecimiento del consumo. La gente promedialmente vive mejor que lo que vivía promedialmente. Siempre hay casos que nos deben preocupar y ocupar. Pero también a su vez, la gente que antes tenía un teléfono a válvula, pasó a tener un teléfono de 10 pulgadas, 12 pulgadas y ahora quiere el de 18. Hay una lógica, deseo de la gente de vivir cada vez mejor. Y a su vez, hay problemas que son ciertos. El crecimiento de los últimos 40 años en la inseguridad nos preocupa muchísimo a toda la sociedad y creo que eso trasciende los partidos políticos y en realidad creció en los últimos 40 años, por lo tanto involucra a todos los gobiernos después de la democracia, el Estado de alguna forma u otra también han sufrido el flagelo del crecimiento de la inseguridad y que se refleja en calidad de vida de la gente. Yo creo que esos factores, más también un poco el ruido político que hay, donde bueno, en Uruguay las campañas electorales empiezan al otro día de la última votación, ¿no? El balotaje, al otro día empezó la campaña electoral. Pero yo creo que los dos elementos, la gente siempre aspira más cuando tienes un poco más, quieres un poco más algunos temas que todavía la sociedad uruguaya no ha logrado resolver y ojalá lo hagamos en la única forma que se puede solucionar, que es con el diálogo y los acuerdos políticos y sociales, involucrando a todos los actores. Creo que determinan en parte eso. Veremos cómo se sintetiza a la hora de poner el voto el 27 de octubre. Eso creo que nadie lo puede prever. Daniel, usted recién decía los acuerdos políticos, sociales. El Frente Amplio en este periodo prácticamente ha tenido permanentemente a la oposición en contra, toda la oposición. Los 15 años. Pero creo que en esta etapa se ha profundizado. Y el Frente lo hizo cuando era oposición. Es algo cambiar el sistema político, ¿no? ¿Cómo va a ser si efectivamente el gobierno es sin mayorías parlamentarias, en caso, siempre en un escenario hipotético, de ganar las elecciones? ¿Cómo se imagina usted los acuerdos para poder gobernar? Porque uno dice, bueno, el Frente Amplio gobernó con mayorías parlamentarias. Hay quienes dicen, bueno, no ha sido tan beneficioso siempre tener mayorías. Y ahora se encuentran en este escenario de decir, bueno, ¿habrá mayorías a partir de 2020? Y si no las hay, ¿cómo se gobierna? Y en base a buscar poner los intereses de la nación y de la gente por encima de los partidarios. Lo cual es difícil en Uruguay, ¿no? O sea, Uruguay se basa en un sistema de partidos políticos muy fuerte, una institucionalidad muy fuerte, que a su vez esa institucionalidad se basa, como yo decía, en un muy fuerte sistema de partidos políticos que tuvo la belleza o la tremenda ventaja que la dictadura nunca tuvo una base social representativa porque la gente era fiel a sus partidos y a la democracia. Pero a su vez eso genera el problema que a veces los partidos son tan fuertes que a veces algunos pueden tener, y a veces demasiado a mi gusto, cometer el error de que pasa a ser el partido, pasa a ser el fin y no el instrumento. Para mí los partidos son instrumentos para alcanzar la meta de la felicidad de la gente y la solución de los problemas de la gente. En la Intendencia de Montevideo, en muchas oportunidades, por el sistema que hay de todo lo que es endeudamiento o políticas que de alguna forma involucren gasto, involucren recursos que trascienden el periodo, tú tienes que tener 2/3 de la Junta de votos, o sea, tienes que tener 21 votos para poder aprobarlo.
nosotros como Frente Amplio teníamos 17 más uno que había sido electo dentro del lema Frente Amplio, pero no se decía como tal Frente Amplista, que a veces votó con nosotros, otras veces no, pero generalmente votó con el Frente Amplio. Pero necesitábamos para muchas cosas 21 votos. Salvo el primer Fondo Capital, en todo el resto de las ocasiones, por temas muy diversos, el Fondo Capital, el fideicomiso para la UAM, para la Unidad Alimentaria Metropolitana, que ahora está muy avanzada su obra, es una obra importante, cerca de 70 millones de dólares, lo que fue la extensión de la segunda etapa del Centro de Gestión de Movilidad. Usted dice que se tiene fe para conseguir esos votos. Y lo que pasa es que yo creo que siempre cuando hay, bueno, en algún caso logramos 29 o 30 de 31, o sea, en algún tema logramos casi unanimidad. Yo creo que eso hay que trabajarlo. Cuando uno fundamenta bien y claramente son intereses que están por encima de que son intereses de la nación, yo creo que es posible. Siempre va a haber algún político que diga, fulanos hicieron mal porque le permitieron, por ejemplo, el caso de la Intendencia de Montevideo, que Martínez pudiera hacer tal obra. Y entonces es malo porque, lo cual me parece que es una forma muy equivocada de pensar. ¿Cómo es su...? Uno respeta, le voy a mencionar a 4 políticos uruguayos. Sanguinetti y Talvi. ¿Cómo es la relación suya con ellos? Con los dos es muy correcta, con los dos les tengo mucho respeto, muy diferentes, ¿no? Muy diferentes, pero la verdad que yo busco respetar a todo el mundo y busco también que me respeten, ¿no? En general, pero a veces no pasa, a veces, pero tampoco me voy a dedicar nunca a andar perdiendo tiempo en responder ataques. Yo te diría que si tú me dices, tal vez mi estilo personal de buscar siempre el objetivo político, yo no soy de los que digo que la política es funcional a la gestión, no. La gestión tiene que ser funcional a la política, pero creo que política sin gestión uno puede llegar a usar mal los recursos de los ciudadanos y no alcanzar los objetivos políticos. ¿Tá? En eso tal vez me parezca más a Talvi. Sanguinetti es más una vieja guardia de hacer política, pero lo respeto. ¿La calle Pou, Juan Sartori? Estoy manejando los dos nombres que aparecen como en las encuestas, ¿no? Sí. Bueno, obviamente yo con la calle Pou he tenido participados en algunos debates en estos años, en 4 instancias. Ha sido de mucho respeto. A Sartori es medio impredecible saber lo que piensa, ¿no? Más bien que cuesta más. No estoy haciendo juicio de valor, simplemente digo lo que me pasa. Y pareciera ser más un político tipo lo que ha pasado estos últimos años en diversas partes del mundo. Pero como siempre digo, estando en el marco de la Constitución y las leyes, todo vale, ¿verdad? O sea, uno debe respetar la regla de juego de la Constitución y las leyes. A uno le puede gustar o no gustar ciertas cuestiones. Obviamente hay ciertas cuestiones que a mí de uno y de otro no me gustan, en particular, bueno, de quien hasta ahora no me queda claro el contenido de sus propuestas, ¿no? De otros discreparé, pero me quedan claros, ¿no? Así que, pero no voy a dedicar tiempo a andar criticando a nadie porque, bueno, mientras no se esté violando la Constitución y las leyes, que son las que rigen la conducta de los uruguayos y las uruguayas, uno lo que puede gustar, te gustará o no te gustará, pero uno tiene que respetar. El Frente Amplio en el primer gobierno planteó el plan de emergencia, Mujica el plan Juntos, luego Tabaré Vázquez habló del Sistema Nacional de Cuidados, se lo llamó como los buques insignia. ¿Usted está pensando en construir en esa misma lógica de tener buques insignia en caso de ser candidato a partir del 1 de julio? Yo creo que el gran buque insignia que en realidad sintetiza todas esas ideas es un Uruguay de desarrollo con justicia. El Uruguay tuvo periodos de viento de cola, como algunos dijeron, más largos que los que tuvo el Frente Amplio, y el Uruguay en esos periodos, la década del 90 fue un buen periodo, no tuvo la redistribución de riqueza que tuvo en estos 15 años. Que eso nadie lo puede cuestionar, se mide, lo vuelvo a decir, por gente que no tiene nada que ver con Uruguay ni con ningún partido político. Y eso es así. Para nosotros, aquello de que yo diciendo dirigente sindical escuché tanto, muchachos, no apreten demasiado, hay que dejar que la torta crezca para repartirla, se ha demostrado que la torta puede crecer y ser repartida simultáneamente. Por lo tanto, en la visión de ese nuevo impulso que el país necesita para adaptarse a un mundo que está cambiando a una velocidad, que lo vuelvo a decir, no nos damos cuenta
todavía no terminamos de entender, y los uruguayos menos que otros países, los uruguayos y las uruguayas, la velocidad del cambio. Tal vez para lograr ese crecimiento con justicia es fundamental dar un salto en calidad en la educación, en el emprendedurismo, en la innovación, en la capacidad de generar tecnologías. Por eso yo lo he simbolizado en las estaciones del futuro, que son lugares donde jóvenes o no tan jóvenes, uruguayas y uruguayos, tengan las posibilidades de tener un espacio físico, con servicios, donde todo se les facilite para lograr desarrollar la creatividad, la innovación que genere formas de agregar valor, de desarrollar capacidades, que es lo que el Uruguay necesita, ¿no? El Uruguay, el mundo necesita. A mí me parece que o entendemos esa velocidad de cambio y hacemos cuestiones concretas, y que el paradigma de este próximo quinquenio y tal vez de los próximos 10 o 15 años tiene que ser un cambio cultural descomunal que nos permita entender la velocidad del mundo y manteniendo los mejores valores que yo creo que por suerte todavía caracterizan al Uruguay, lograr ese emprendedurismo, esa innovación, ese gusto por la ciencia y la tecnología, por la capacidad de hacer las cosas bien, con excelencia, que es lo que necesitamos para no solo haber alcanzado esa renta media básica alta como los califican. Hoy Uruguay es un país, después de 15 años de gobierno frente amplista, que pasó a ser un país de renta media básica alta. Lo cual hace que muchos de esas donaciones que antes que reciben muchos países, Uruguay no reciba más. Pasamos a ser país un poquito rico, ¿tá? Lo cual es bueno porque quiere decir que mejoraron las cosas. Es malo porque dejamos de tener algún montón. Pero no alcanza. Créeme, no alcanza. Daniel, ¿cómo usted vive los planteos que se hacen desde las cámaras empresariales? No solo el planteo hoy desde la organización, en la Organización Internacional del Trabajo, en la OIT, sino concretamente que hoy los empresarios están diciendo que hay que ir a una reducción del Estado, que hay que ir a una reducción del déficit, que hay que reformar la seguridad social, que hay que rever el tipo de cambio. Bueno, un conjunto, una batería de medidas para... El tipo de cambio lo dicen unos. Sí, lo dicen los que se benefician, los exportadores, los que quieren que suba, porque la gente del mercado local, bueno, vengo de hablar con productores hortifrutícolas de Salto y de Artigas, te aseguro que ninguno quiere que el dólar suba, obviamente. O sea, cada tema que tú has planteado tiene por lo menos yo tengo una opinión. Déficit fiscal, no hay duda. Primero porque aumentar el déficit fiscal implica que trabajás más para los bancos, y yo quiero que el dinero de los uruguayos vaya para la producción, para el desarrollo, para la calidad de vida, para la igualdad de oportunidades e igualdad de puntos de partida. Es cierto que hay veces, hay inversiones de tal volumen en infraestructura o inversiones particulares que requieren echar mano a financiamiento de largo plazo porque es un volumen de dinero tan grande que el Uruguay no puede en un periodo corto de tiempo juntar ese dinero como para hacer esa inversión que marca el futuro de la nación o la calidad de vida de la gente. Pero después en la cotidiana, el déficit fiscal implica saber que si te endeudas, cada vez tienes que pagar más intereses y por lo tanto el trabajo de tu gente, de los uruguayos y las uruguayas, termina siendo en beneficio de los bancos. O sea que, clarísimo. Y además, el déficit fiscal puede terminar a afectar el grado de inversión, que hoy venimos bien, pero estamos con una señal por lo menos de alerta, y el grado de inversor está vinculado al famoso riesgo país, que en definitiva no solo marca lo que va a pagar de intereses de deuda el Uruguay, sino que es la base sobre el cual encima de eso te cobran intereses los bancos para comprar tu casa, pero vio para que la sobre producción. Eso hay como unanimidad. El tema es cómo. No, claro. No, nosotros hemos dicho, o sea, vemos tres caminos. Uno que creemos que va a ser el más sensible, que es claramente que el crecimiento del país sea superior al crecimiento del gasto público. O sea, el gasto público tiene que ser sensiblemente inferior al crecimiento del país, porque es una forma de empezar a reducir el déficit fiscal significativamente. Después, yo no hablo de shock, porque sinceramente me parece, no quiero criticar a nadie, pero me parece incorrecto el concepto del shock de austeridad. La ética y la austeridad, cuando uno maneja dinero de la gente, es una obligación moral. Para mí es un tema ético, ¿entiendes? O sea, generar una cultura, que fue lo que peleamos y por suerte logramos buenos éxitos en la Intendencia. Yo cuando empecé los primeros gabinetes le decía a todo mi equipo, créanme, hay que empezar por los gastos más grandes y ver todo gasto superfluo, toda grasa que se pueda cortar. Luego lo de los medianos y luego a los más chicos. En broma decía, hay que terminar revisando si no gastamos de más papel higiénico, para que la gente tenga un ejemplo de un gasto menor de poco costo. Porque ser un servidor público, más que un funcionario público,
implica la ética de saber que la plata que tú estás gastando e invirtiendo es plata de la gente, no es tuya. Lo cual obliga no solo a no hacer despilfarro, a eliminar toda gordura, sino asegurarte y controlar y tener indicadores que te indiquen que si el gasto que hiciste logró el resultado que esperabas. Eso también no te va a bajar un 1% el déficit fiscal, pero algún lugar después de la coma y aporta, y como dice el dicho, de a grano come la gallina y engorda. Y el otro tema también logrando mucho más transversalidad del Estado. No sé si viste lo que fue la tercera presentación del nuevo impulso. Es un concepto que también lo hicimos en la Intendencia y creo que logró muy buenos resultados, que es una gestión por proyectos, buscando que en cada tema ver quiénes están involucrados y armar equipos con un representante o más de un representante de cada área involucrada, romper los compartimientos estancos y buscar que el objetivo, que el proyecto salga lo mejor posible con el aporte de todos los involucrados. Es lo que en la Intendencia eran departamentos, que eran chacras, compartimientos estancos, que les era difícil a veces trabajar conjuntamente, aunque el tema fuera común. Lo mismo hay que hacer con los ministerios en el Estado. Y ahí también se van a lograr ahorros. Usted me hablaba recién de desarrollo y justicia. El tema es, bueno, ¿cómo lograrlo sobre la base de este nivel de endeudamiento que tiene el país y este bajo crecimiento que me consta que es un problema que tiene todo el continente? No solo el problema del crecimiento es para Uruguay, es un problema de América Latina. Entonces, bueno, lo veo como complejo. No, pero por eso hay que dar el salto en calidad. Por eso tenemos una economía muy primarizada y va a ser siempre. La actividad primaria de Uruguay, por su historia, por lo que sabemos hacer, por lo que hemos hecho, va a seguir teniendo por muchísimos años un papel muy preponderante. No hay ninguna duda. Yo no soy anti-actividad primaria, no soy anti. Lo que digo que además de producir bien y cada vez más excelente, con más tecnología agregada, carne, leche, oleaginosos, cereales, madera, bueno, bla, bla, además de eso tenemos que hacer innovación tecnológica, maquinaria, diversificar e inclusive estudiar qué priorizamos, porque somos un país chiquititito que no es que a cada uno que se le ocurra una idea le decimos toma plata para hacerlo. No tenemos esas posibilidades. Entonces tú sabes que hay la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha hecho un trabajo de prospectiva bien interesante para ver qué eslabones de cadenas de valor el Uruguay puede tener oportunidades, sea por estar vinculado a su producción, sea porque hay masa crítica de gente con conocimiento, sea por ventana de oportunidad que sea a nivel del mercado mundial, concentrarnos y a esos sectores ayudarlos a desarrollarse y que terminen derramando sobre el resto de la economía y arrastrando a otros sectores, ¿no? Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida. Seguimos esta noche conversando con el precandidato del Frente Amplio, Daniel Martínez. Usted recién hablaba de desarrollo y justicia y hablábamos también de cómo generar ese crecimiento teniendo en cuenta los problemas con el déficit fiscal. El precandidato Mario Vergara señala que la situación de la seguridad social es algo que sí o sí el próximo gobierno va a tener que encarar, va a tener que reformar la seguridad social, que ese es un proceso inevitable. ¿Usted coincide con eso? Sí, de todas formas yo creo que ahí creo que queda claro que es un tema que tiene que tener acuerdo político y de acuerdo de los participantes y los actores sociales, ¿no? Porque hay muchas lecturas. Yo he visto que hay gente que ya empieza a manejar opciones y está bien, les respeto, pero también uno cuando maneja la información ve que, por ejemplo, de lo que es el aporte patronal, que es un 7 y algo, ¿no? O sea, en realidad, cuando se mira el universo, lo que aportan, por el lado de las excepciones y de las exoneraciones, terminamos en un 4,9. ¡Epa! Es en este continente que el aporte patronal es inferior que el aporte de los trabajadores. Es otro tema, exactamente, es otro tema. Yo siempre estoy dando, si habrá para que trabajar y para buscar acuerdos y analizar. En casi todo el mundo, por ejemplo en Europa, el aporte patronal es 16 y el aporte de los trabajadores es el 8. Al revés, en relación, no en números, ¿no? Pero al revés en relación de lo que pasa acá.
hay un montón de cuestiones. Por supuesto que el tema de la jubilación parcial son herramientas a tener en cuenta, el tema de la edad jubilatoria habrá que verlo. Lo que creo que queda claro que hay que mirar en su globalidad y dentro de qué marco, y también viendo cómo impacta eso, claro, en la competitividad de cada sector. Tampoco vamos a hacer locuras, ¿no? Porque estamos en momentos donde hay ciertos sectores que de repente tienen problemas de competitividad y uno les puede terminar de dar el empujón como para que se vayan por el barranco. Lo que quiero decir es que, acordando con la idea, no creo que el simplismo sea, bueno, bajemos las jubilaciones, ni soluciones de esas que parecen lo que a algunos es el primer camino que se les ocurre plantear, ¿no? En estos gobiernos, si bien sabemos que hay tema de pensiones y jubilaciones de muy bajo nivel, que son las mínimas pero las hay, han subido proporcionalmente con respecto a lo que era el pasado, mismo por lo que fue la reforma constitucional, pero por su vinculación al índice medio de salarios, que ha crecido muchísimo, ha habido una mejora notoria. No creo que sea por el lado del empobrecimiento de los jubilados que debamos decir que es el camino, ¿no? Seguramente usted es consciente que hay muchos economistas que hoy están planteando que el escenario de 2020 va a ser un escenario de mucha restricción económica, restricción para los salarios, restricción para la calidad de vida, es decir, es una mirada, si se quiere, pesimista basada en datos reales de lo que pasa en el continente, de lo que pasa en nuestro país, en el mundo. ¿Usted ve ese escenario? ¿Es un escenario de restricción económica para el Uruguay? De todas formas, yo creo que el Uruguay tiene un drama, ¿no? Que es el cortoplacismo, ¿no? El Uruguay pensar de acá más allá de 3, 4, 5 años parece que fueras el demonio. Y sin embargo, yo sigo creciendo que la raíz del problema de Uruguay es que nos falta pensamiento estratégico de largo plazo. Y nos falta marcar políticas que, por supuesto, luego se van adaptando a los cambios de la realidad. Y más en un país como el Uruguay, donde la economía uruguaya no incide en la economía del mundo. Uruguay deja de producir y casi nadie en el mundo se entera, ¿no? Pero que obviamente o entendemos por dónde va el mundo, lo que yo te decía, o sea, hoy por hoy la robótica, la inteligencia artificial, las nuevas métodos de gestión, la biología molecular, hay un montón de temas que están implicando un cambio que va, bueno, cambio que no nos damos cuenta. Yo justo estoy leyendo ahora Homo Deus de Harari, o Harari, no sé cómo le dicen, con H. No sé si por cómo se pronuncia en el idioma en hebreo, que es el original. Y es muy interesante, ¿no? Porque, digamos, yo que he venido diciendo hace años, vengo diciendo eso, o sea, Harari lo explica con una crudeza descomunal, como él dice, yo no creo que nadie con autoridad pueda decir qué va a pasar dentro de 30 o 50 años en el mundo. ¿Cómo vamos a hacer? Porque la velocidad de los cambios está siendo tan brutal que tú calculas que hoy se estima que el conocimiento de la humanidad se está duplicando cada 2 años. Entonces, ¿sabes cuál es el principal valor que podemos dejar en la ciudad uruguaya? Antes de que ponernos a llorar como desesperadamente, qué horrible, lo que el mundo está pasando, lo que se viene, la única solución, el único antídoto para lograr un país de desarrollo y de justicia, porque para mí lo que pasó en la década de los 80 y 90, que hubo desarrollo y no hubo mejora en la justicia, para mí eso no sirve. Lo fundamental es la adaptabilidad al cambio, preparar a la gente con formación y un cambio cultural para el cambio, porque se nos viene una sociedad cada vez más desafiante en cuanto a la toma de decisiones y saber que hay que adaptarnos permanentemente al cambio. Entonces, ahora, a mí lo importante es pensar cómo solucionamos el cortísimo plazo, pero a su vez de qué forma nos preparamos para lograr enfrentar un mundo que en los próximos 30 años el mundo va a ser otro. Uno de los aspectos que más se critica, usted recién lo mencionaba, la educación se cambió mucho, están los jóvenes que se están preparando hoy, ¿van a estar preparados para ese mundo, para adaptarse a ese mundo cuando tenemos que 6 de cada 10 adolescentes no termina secundaria? ¿Van a estar esos adolescentes preparados? Ahí hay crítica hacia los gobiernos del Frente Amplio. Bueno, se está gobernando ya 3 periodos de gobierno y sin embargo esa ecuación no se ha podido modificar. Yo cuando hablan de los 3 periodos de gobierno, yo digo, bueno, hay quien gobernó 150 años, nos dejaron en la crisis del 2002, pero sería entrar en la misma falacia que yo creo que caen quienes hablan, 3 periodos de gobierno. Cambiar un país, justamente, y más un país como Uruguay cuesta, y yo no digo que hayamos hecho todo bien,
Primero, alguna cosa en enseñanza hicieron bien, ¿no? Cuando uno recorre el país y los mejores edificios prácticamente en cada pueblo de 1000 habitantes hasta a 60.000 son los centros educativos públicos, lo que ha pasado, y es una realidad, de que en valores reales se ha cuadruplicado la inversión en la educación, ha permitido que sea posible. Hoy hay locales para que haya clase de 30 y poco personas, para que todo el mundo termine la enseñanza media, que es secundaria UTU. Antes, hace 15 años, serían clases de más de 60 personas para que eso fuera posible. Hoy, el Plan Ceibal, que no es un plan educativo, es un plan de igualdad, de accesibilidad, de igualdad de oportunidades, no es un plan educativo, es un error conceptual, ¿tá? Pero permite de que hoy por hoy gurises de Tosca Caraguatá, de Tambores, de Migues, de Tala, etcétera, terminen ganando premios, o del Club Vencedores en La Teja, terminen ganando premios en Estados Unidos, etcétera, de robótica, de ciencias. Hoy el inglés es avalado por la Universidad de Cambridge como de excelencia y tiene la certificación Cambridge. Cambios ha habido. Ahora bien, lo que ha pasado es que sí, hoy por hoy se logra que se termine la escuela y que prácticamente todos empiecen el liceo, cosa que antes tampoco pasaba, el crecimiento de la matrícula en secundaria ha sido exponencial, lo que no hemos contado del camino, y tampoco creo que estemos enseñando a pensar para este nuevo mundo, es encontrar los cambios que impliquen justamente motivar, enseñar mucho más en base a cosas concretas. Lo que uno ve, yo siempre cuento... ¿Es de recursos o es de gobernanza el problema? La gobernanza de la educación. Te digo una cosa, es hasta diseño de los centros educativos. A mí me impresionó mucho, tanto lo que he visto en Estados Unidos. Yo tengo 3 nietos en Madison, uno que va a jardinera, otra que está en la escuela y el otro está en secundaria. Las clases son diferentes. Bueno, cuando fui a la Universidad de Haifa, en Israel, me encontré que no había una sola silla o una sola mesa que no tuviera rueditas. Todo eso de estar en línea, mirando al profesor doctoral, incuestionable, cual señor feudal, que nadie le puede decir nada, no existe más. Entonces usted dice, puede ser un problema de recursos, pero es un problema también de... Yo creo que hay un cambio y hay que hacerlo con los profesores. Tampoco puede ser de pesado los profesores, no. Olvídate de todo lo que hiciste ahora. Y cuando uno mira, el otro día, usted sabe en el segundo impulso... Disculpe que lo interrumpa por esto. Por ejemplo, cuando uno ve la universidad lo que se plantea sobre la Universidad de la Educación, cuando se plantea, por ejemplo, la formación docente, por parte de la oposición hay un cuestionamiento a los cogobiernos y a las autonomías. ¿Usted cree que es un modelo a mantener el de cogobierno y autonomía? Yo te digo una cosa, si vamos a discutir la institucionalidad, no vamos a pasar 10 años discutiendo la institucionalidad y peleándonos sin que cambie nada. Yo creo que lo que hay que tener es el liderazgo y la coherencia entre los miembros y después las políticas, los miembros del gobierno que representan al gobierno o a los partidos políticos, por eso. Y después políticas que convenzan a los actores, porque tampoco sin el convencimiento de los profesores y los maestros vamos a poder hacer el cambio. Entonces, en vez de generar escenarios de confrontación, busquemos tener el liderazgo para generar escenarios en donde yo creo que todo el mundo, analizando un poco, conociendo la realidad, y si se deja mirar el ombligo aparte y se rompe el corporativismo, todo lo que todo el mundo quiere es lo que todos debemos querer. Poner en el centro la educación y en el centro nuestros desvelos al educando, a los gurises y las gurisas, ¿está? Y eso creo que es posible, pero... Si ¿Con los docentes en el gobierno de la educación, usted cree que debe ser así? Pero si nos ponemos a discutir la institucionalidad, la batalla va a ser por la institucionalidad y la batalla es por cambiar las cabezas y por cambiar de qué forma se educa y de qué forma logramos que los muchachos, no importa que nazcan en Cantera El Zorro o el Chacarita Los Padres o en donde sea, o en el sacrificio de Sonia, en Rivera, donde sea, todos pueden tener posibilidad de desarrollar sus capacidades y los profesores en un clima de motivación, de transversalidad, de entender que las materias, enseñar en base a cosas que sean atractivas y que sean de la vida y a través de ahí meter la matemática, la física, la ciencia, la literatura o la historia, ¿entiendes? O sea, romper los modelos, pero no es imponiendo ni dando el debate en lo superestructural. Vayamos al hueso, vayamos a lo esencial y hagamos los cambios ahí. Lo otro se verá, pero me parece que si discutimos la institucionalidad, se pierde demasiado tiempo. Ya pasó con Rama, ¿verdad?
Yo solo creo que la Rama tenía un montón de cosas positivas. Soy un hereje, perdón. Soy de izquierda y decir eso, soy un hereje, reconozco, ¿no? Pero yo creo que hubo cosas muy interesantes. Sin embargo, él fue su principal enemigo. Se dedicó a dar más una batalla y peleándose por cosas que lo desgastaron y terminaron inviabilizando algunas de las cosas positivas que tenía. En el final, en una hipótesis... Por eso, ¿ves? En eso no coincido con Edu 21, en algunas cosas no puede coincidir, pero no creo que cambiar la superestructura y la institucionalidad sea el primer paso para cambiar la educación. Ahora ya le decía, ¿no?, sobre el final, en estos últimos minutos, en caso de ganar la interna, ¿su criterio es una fórmula para octubre que sea paritaria o no necesariamente, o eso será a partir de buscar consensos? ¿Cómo está pensando eso? No, yo creo que el Uruguay, gracias a la lucha de las mujeres y de algunos hombres que fuimos acompañando, a veces porque bueno, la vida nos permitió tener mujer feminista, hijas feministas, y nos terminaron de hacer ver cuestiones que de repente por nuestra formación no teníamos tan claro, pero yo creo que la lucha de las mujeres ha permitido poner en agenda un tema que es absolutamente objetivo, que las mujeres ganan un 30% menos a igual tarea, que la igualdad de oportunidad no es la misma, que la educación ya las prepara para tu principal responsabilidad son estas tareas, los cuidados, por ejemplo, los hombres no son tanto, como le pasó a una hija mía, que a los varones le enseñaban carpintería y a las mujeres a, no sé qué, una tarea más a cocinar o a tejer. Y ella quería, no, yo quiero hacer carpintería, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a hacer? Está bien, o sea, pero pasa, es objetivo. Y yo creo que hay momentos históricos donde a la lucha conceptual hay que agregarle los hechos. Y que el acceder a oportunidades es fundamental para que ese cambio deje de ser un cambio teórico o que tiene pequeños avances para dar un salto en calidad, no tengo ninguna duda. Por lo tanto, yo estoy totalmente convencido de que sería muy sano para el país que en el caso que gane un hombre, puede ser que gane una mujer también, ¿no? Por lo menos hay una candidata, o sea, en ese caso la fórmula del Frente Amplio fuera paritaria. ¿Y cómo debe ser esa síntesis, ese proceso? Y eso, bueno, importa quién, en el caso que sea un hombre que gane, importa la opinión del candidato, obviamente, y además, y si es mujer también va a importar, pues siempre va a importar quién acompaña, porque tiene que haber, bueno, sinergias, tiene que haber, ir más o menos para el mismo lado, ¿no? Lo peor que puede pasar es que haya divergencias entre los estilos de conducción de un presidente y un vicepresidente, o vicepresidente y vicepresidenta, bueno, en todas sus combinaciones posibles. Usted Así dice, que, por lo el tanto, candidato tiene que tener una opinión sobre el tema, ni que hablar. Ni que hablar, y después, bueno, también el Frente Amplio siempre buscó empoderar, fortalecer la oferta electoral, las características del presidente, buscar características de él o la vicepresidenta que sumen, en este caso para mí tenía que ser la vicepresidenta, si gana un hombre, que sume a esa personalidad, a esa oferta electoral del presidente. Quiere decir que si usted es el candidato, la candidata mujer tiene que venir de los sectores del Movimiento de Participación Popular, del Partido Comunista. No es así el corte. No lo pongo tan políticamente. Más que nada es porque hoy la gente, hay una parte de la población donde le importa, digamos, la identificación sectorial, política. Pero yo creo que en realidad... Pero en el Frente Amplio eso pesa. Bueno, está bien. Yo lo avisé cuando fui intendente, cuando en la campaña para intendente yo dije, no voy a armar un gabinete basado en reparto político, cada uno va a tener libertad de votar lo que quiera, voy a buscar ante todo personalidades, características personales que sean de trabajo en equipo, porque creo mucho más en el trabajo en equipo, y de ahí, y si hay cierta formación también mejor, y si no, pero para lograr sumar y romper las chacras que yo ya veía que la Intendencia tenía y que tiene el Estado uruguayo. ¿Tá? Y yo no quiero que nadie, no pase nunca en una Intendencia que yo dirija, que diga en tal área de tal partido. No, eso no. Cada uno podrá tener su partido, pero creo que somos un equipo con objetivos comunes y la gente nos votó en base a un programa, no para que uno sea el representante de su sector político. Por lo tanto, yo no creo en eso y por supuesto que si me toca gobernar no voy a hacer valer, no voy a tener esa cabeza, ese criterio. Quiere decir que la mujer que se elija tendrá que discutirse dentro del Frente Amplio quién podrá ser la que reúna las condiciones. Y la que aporte más a que la fórmula sea más poderosa a la hora de la oferta electoral también, ¿no? ¿Le aceptarán una mujer, por ejemplo, que acompañó su precandidatura y después termine siendo compañera suya de fórmula? Yo creo que hay que pensar en grande y no pensar en
en las cuotas políticas, pero obviamente hay un montón de factores que inciden, no nos apuremos, yo no gané todavía, así que esperemos que pase. Como también señalar, bueno, estará entre los 4 precandidatos, usted dice, Daniel Martínez. Eso no tiene por qué serlo, digo, no lo ha sido en el pasado, pero también es posible, ¿por qué no? O sea, eso, si gana Carolina, podrá elegir entre los candidatos que aparte tengan el interés personal de hacerlo, ¿no? Porque también puede haber alguno que no tenga interés personal en ser vicepresidente, y si es algún hombre también podrá ver Carolina, podrá ser otra. Yo no creo que eso esté, ni es momento de definirlo, hay que ver un poco qué pasa y cómo pinta la cosa, y después de qué forma uno logra más hacer una dupla de presidente o presidente, vicepresidente o vicepresidenta, que le dé más fortaleza electoral, porque en definitiva lo que en octubre hay que hacer es ganar, ¿no? La definición tiene que ser rápida, tiene que ser en julio, no se puede esperar, ¿o usted cree que se puede esperar? Mejor hacerlo rápido. Daniel Martínez, gracias por haber venido esta noche, ha sido un gusto recibirlo. Un placer, como siempre, arriba. Hacemos una pausa y ya venimos con Gerardo Caetano. Y le damos las buenas noches a Gerardo Caetano. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, estamos ya en los últimos programas antes del 30 de junio. Pasó Daniel Martínez, aparece como favorito en la interna del Frente Amplio. Decimos siempre basados en lo que son los sondeos de opinión pública, ¿no? Sí, pero no solamente. Yo creo que Daniel Martínez ingresó en la campaña como favorito y creo que termina la campaña como favorito. Y está actuando como favorito. Yo creo que se cuida más, dice algunas cosas de alguna manera, no dice otras, aun cuando, bueno, perfila de alguna manera un proyecto. Incluso la elección del lema, un nuevo impulso, no es menor. El concepto impulso en el Uruguay está muy unido con, bueno, aquel título maravilloso de Real de Azúa, sí, el impulso y el freno. El impulso y su freno, referido al vallismo. Pero también esto tiene mucho que ver con estos 15 años de gobierno frente amplista. Porque para muchos, incluso para muchos frente amplistas, este tercer gobierno, el segundo de Tabaré Vázquez, ha sido como una suerte de freno. Entonces la idea es un nuevo impulso, un nuevo impulso. Porque, bien, si tú tenías la secuencia Valle-Williman-Valle, eso se explicaba. La segunda presidencia de don Pepe fue un impulso transformador fortísimo. Williman tuvo una administración más moderada. Y ojo que en la segunda presidencia de Valle hubo una crisis económico-financiera mundial muy fuerte, la crisis de 2013. Aquí yo creo que el candidato, que es el favorito en la interna oficialista, quiere dar la señal de que su gobierno no va a ser más de lo mismo. Y quiere dar la señal de que hay que renovar impulso. Y que esa renovación de impulso, sobre todo, tiene que ver más con la gestión que con la ideología. Bien, allí tiene un primer desafío sobre el que tiene que persuadir. Y él, de alguna manera, lo acepta. Las proyecciones económicas para los próximos 5 años, no en el Uruguay, sino en el contexto regional e internacional, no son muy buenas. Hoy hemos sabido, por ejemplo, que por primera vez en varios años América Latina ha bajado su promedio de exportaciones. La desaceleración, con algunas situaciones críticas en la región, miremos Argentina, miremos Brasil,
que está por entrar en recesión. Están diciendo que vamos a tener un contexto difícil. Caída de una economía como la chilena, que es una economía que estaba diferenciada del resto de los países latinoamericanos, hoy está con muchos problemas. Con muchos problemas y, por otra parte, la caída de popularidad de Piñera no redunda en un crecimiento de la izquierda, sino que, por el contrario, quien sube en las encuestas ante la caída de popularidad de Piñera es Lavín, que está más a la derecha de Piñera. Un nuevo impulso en un contexto difícil, luego de una tercera administración que no ha terminado de satisfacer a la sociedad, pero sobre todo a muchos frente amplistas. Y ese destaque de la gestión, del emprendedurismo, ese destaque de la actividad en equipo, ese destaque de alguien que, por ejemplo, él mismo lo ha dicho, en el Parlamento no se halló, un ejecutivo nato, alguien que le gusta actuar, que le gusta comandar equipos, que le gusta de alguna manera generar iniciativas, que es buen negociador. Él tiene una trayectoria en donde ha sido un gran dirigente sindical, ha sido un exitoso empresario, ha dirigido empresas públicas, ha sido ministro. Su etapa más opaca fue su etapa como senador. Él mismo lo ha dicho. En el Senado no se halló. Él no quiere volver al Senado, no va a ser vicepresidente. Y bien, esa idea del equipo es una idea que estuvo presente en la entrevista y yo creo que ahí sí avanzó algo importante. Si bien no tuvo una definición tajante, yo me quedo con la idea de que si él gana la interna, quien lo acompañará será una mujer, pero esa mujer no será Carolina Cose. Sí, yo me quedé con la misma impresión. Y esto es toda una... Y habló de un concepto que es que, bueno, la opinión del propio ganador. Habló también de la sinergia que tiene que existir en la fórmula, que la definición tiene que ser una definición inmediata. Y de la complementariedad para ganar. Y de la complementariedad para ganar, y yo allí, viste que le pregunté por los sectores grandes que hoy no están apoyando su candidatura, como es el Movimiento Participación Popular, el Partido Comunista, si son serían parte de esa fórmula. Y él relativizó esa posibilidad. Relativizó, y es un poco lo que ha hecho en la Intendencia. Otro elemento bien importante, además de ese énfasis en la gestión, además de ese énfasis en la complementariedad para ganar la elección, es, digamos, adjudicarse una gran capacidad para hablar con todos y para negociar apoyos, incluso en la perspectiva de un gobierno en minoría legislativa. Y él allí, de alguna manera, está perfilando uno de los grandes desafíos para un nuevo impulso. Bueno, va a tener que enfrentar una situación económica compleja, va a tener que resolver algunos temas que después de 15 años de crecimiento económico ininterrumpido, 16 en realidad, bueno, hoy están dando señales que no son las mejores. Él ha planteado ese tema, pero luego va a tener que negociar, algo que el Frente hasta ahora ha hecho poco con la oposición. Él se tiene fe para eso. Y, a decir verdad, dentro de la Intendencia, como él mismo lo señaló, ha negociado incluso con quien fue, bueno, uno de sus principales detractores, ya no uno de sus principales adversarios, negoció con Novik. Y logró votos. Y logró votos fundamentales para proyectos fundamentales. Es un hombre que fue el primer dirigente político en la izquierda en marcar popularidad con los grandes liderazgos. Sí. El tema de él, cómo apareció Daniel Martínez en los sondeos de opinión pública, ¿no? Tabaré Vázquez, José Mujica, Danilo Astori, o José Mujica, Tabaré Vázquez, Danilo Astori, y allí aparecía
terciando Daniel Martínez. Y es digamos, un carisma que no es un carisma fascinante, subyugante, no es un liderazgo. Yo creo que en esta campaña no hay liderazgos subyugantes, no los hay. Hay carismas que son más cercanos, que se vinculan de alguna manera, de otra manera. Sin embargo, los candidatos que crecen más que por la innovación de lo que proponen, por la confianza que generan. A mí me parece que el fuerte de la campaña de Daniel Martínez, el que lo hace, digamos, el favorito dentro de la interna oficialista, no el favorito, ahí las urnas hablarán, no el favorito ya como el próximo presidente de la República, bueno, es que es un hombre que despierta confianza y que sobre todo despierta confianza en la gestión. Su desempeño en la Intendencia de Montevideo puede generar debates, todo desempeño genera debates. Sin embargo, a la hora de medir su desempeño, la mayoría de los montevideanos, después de mucho tiempo de ser muy críticos con el desempeño de la Intendencia, tiene una visión favorable. Tal vez algo de eso esté en esta consideración que hace que haya entrado como favorito en la campaña y al final se mantenga como favorito. Gracias, Gerardo. Nos reencontramos el próximo miércoles, que ahí sí va a ser el último programa antes de la elección interna del domingo. Gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Buenas noches.